Señor Dios Todopoderoso, Rey de los cielos y la tierra, Creador de todas las cosas. Señor, en este momento estamos dispuestos nosotros a abrir tu palabra y a meditar en ella. Señor, y venimos nosotros como este pueblo que tú has reunido aquí, deseando escuchar tu voz por medio de ella. Oh Señor, háblanos, afirma nuestra fe, fortalécenos, edifícanos, confróntanos, consuélanos. Hazlo todo, Señor, por medio de tu palabra y el poder de tu Espíritu, para que tu Hijo Jesucristo sea glorificado en esta tarde. Señor, y sobre todo también te pedimos que tú salves, y clamamos a ti porque solamente tú tienes tal poder, que tú des vida hoy a los que están aún muertos en sus delitos y pecados, y que les concedas el precioso regalo de la fe, un nuevo corazón para creer en tu Hijo Jesucristo, el único en el que un pecador como todos nosotros puede hallar salvación. Confiamos en que nuestras oraciones han llegado delante de tu presencia, porque tú nos has dicho en tu palabra que Jesucristo, nuestro Redentor y Mediador, está a tu diestra intercediendo por nosotros. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Abrimos nuestras Biblias en la epístola a los Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Y vamos a estar leyendo a partir del versículo 35 hasta el 38. Versículos 35 al 38 de Hebreos capítulo 11. Dice así la palabra del Señor. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Hace 2 días en el estudio bíblico que tenemos todos los viernes en Alajuelita, llegamos al capítulo 6 del Evangelio según Marcos. Un pasaje sumamente triste y confrontador que trata sobre esa última visita del Señor Jesucristo a la ciudad de Nazaret, su ciudad. Y meditamos nosotros bastante en ese pecado del que se habla en ese pasaje, en los primeros 6 versículos del capítulo 6, el pecado de la incredulidad. Y una de las cosas que les quise hacer ver a los hermanos que llegaron el viernes al estudio bíblico fue esto: si hay un pecado al que nosotros los creyentes tendemos, es al pecado de la incredulidad. Y nosotros lo hemos comprobado en nuestro estudio de esta epístola a los Hebreos. Lo hemos visto en Abraham, en Sara, en Isaac, en Jacob, en Moisés. Todos ellos dudaron en algún momento de sus vidas. Todos ellos, como vimos, cayeron también en el pecado de la incredulidad. Y el viernes notábamos también el caso de los apóstoles. ¿Cuántas veces no tuvo que reprenderlos el Señor Jesucristo por su falta de fe? Cuando Pedro iba caminando sobre el mar y quitó sus ojos del Señor Jesucristo para enfocarse en sus circunstancias, ¿qué le dijo el Señor después de rescatarlo cuando se estaba hundiendo? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? O cuando leemos el relato de Mateo capítulo 8, cuando el Señor está en la barca dormido con sus discípulos y viene una gran tormenta.
Y los apóstoles aterrorizados despiertan al Señor y le dicen: Señor, sálvanos que perecemos. ¿Qué les dice el Señor? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Como les dije a los hermanos el viernes, si hay un pecado, si el que nosotros como creyentes tendemos, es al pecado de la incredulidad. Y como hemos visto, era el pecado que estaba afectando a muchos de los miembros de esta iglesia. Muchos que estaban dudando, a los cuales les escribe este pastor o este autor, y sobre todo por lo cual escribe este capítulo en su epístola. Porque si había un tema del que ellos debían ser recordados, no solo era el evangelio que les recordó en los primeros 10 capítulos de la epístola, era el tema de la fe. ¿Cómo es que debe vivir aquel que ha recibido tan grande salvación de parte de Dios? Bueno, según el autor inspirado por el Espíritu Santo, aquel que ha recibido una salvación tan grande como la que hemos recibido nosotros los creyentes de mano de Dios en su Hijo Jesucristo, es que debe vivir por fe. Sí, Abraham y Sara, Isaac y Jacob y hasta Moisés dudaron en algún momento de sus vidas. Pero el punto del autor es que ellos volvieron a poner sus ojos en el Señor. Sí dudaron, pero volvieron a poner sus ojos en el Señor y continuaron avanzando en su vida como creyentes por medio de la fe. Y lo mismo hicieron los apóstoles. Ellos fueron a la muerte, a la cruz muchos, por su fe. ¿Por qué? Porque el justo, dice el autor, citando la Escritura, vivirá por fe. Y era lo mismo que debían hacer estos hermanos en Roma. En lugar de estar dudando, de estar temiendo, en lugar de estar poniendo sus ojos en las circunstancias que los estaban apremiando en estos momentos de sus vidas, ellos debían por fe volver sus ojos al Señor Jesucristo. Porque es por esa fe, solo viviendo así, por fe, como una persona no solo podrá agradar a Dios, sino que también podrá alcanzar el buen testimonio de parte de Él. Y como le enseñó el autor a los hebreos en los versículos 32 al 35, es por esa fe, viviendo solamente así, que el creyente podrá conquistar o tener victoria sobre sus circunstancias. Pero como dijimos la semana pasada, el autor también desea enseñarle a estos hermanos otra cosa sumamente importante acerca de la fe. No solo es por medio de la fe o viviendo por fe que una persona puede conquistar o tener la victoria, sino que también será viviendo por fe que un creyente podrá perseverar en medio de las aflicciones de esta vida. Y eso es lo que vamos a estudiar en esta noche. Y todo el punto del sermón es el siguiente: por la fe, los santos de la antigüedad perseveraron en medio de la aflicción. Por la fe. El autor va a mencionar en estos versículos que hemos leído múltiples tipos de aflicciones, múltiples tipos de tormentos, múltiples tipos de maltratos que experimentaron muchos de los santos de la antigüedad. Y como dijimos, su punto es enseñarle a esta iglesia que lo que hace perseverar al creyente en medio de todo este tipo de cosas es la fe. La fe que Dios le ha dado a él como creyente, como su hijo. No la fe en sí mismo, algo que vimos la semana pasada cuando estudiamos la vida de David. David no se vio a sí mismo, él no tuvo fe en sí mismo cuando fue a luchar contra el gigante Goliat, sino la fe en Dios, quien creó por el poder de su palabra el universo de la nada. Y la fe en ese Dios que no puede mentir y que nos ha prometido a nosotros los creyentes la vida eterna. Esa es la fe que hace perseverar al creyente en medio de todas las aflicciones que podamos experimentar nosotros en la vida. Esa fe es la que le hace al creyente creer, confiar y obedecer la palabra de Dios cuando la escucha. Así es como debemos vivir. Y fue por esa fe, fue viviendo así, por la cual todos estos santos anónimos
de la antigüedad pudieron perseverar y mantenerse firmes, sufriendo todo lo que vamos a ver hoy que sufrieron en sus vidas. Y es de esto de los que habla nuestro autor a partir de la segunda parte del versículo 35. Mas otros, es lo que les dice. Unos conquistaron por fe, pero otros, y eso es lo que vamos a ver en esta tarde, perseveraron y hasta murieron por fe. Unos conquistaron y otros perseveraron en medio de las aflicciones por fe. Ahora debemos notar que el autor no va a volver a nombrar ejemplares a partir del versículo 35. No vamos a volver a ver nombres ahí. Pero debemos reconocer que el autor no solo conocía ejemplos específicos de la Escritura, del pasado, de la historia del pueblo de Israel. Recordemos que este autor es un amplio conocedor de las Escrituras. Él sabe qué ejemplos podría traerles específicos de todo esto que ha pasado, que va a contar ahora a esta iglesia. Pero también debemos reconocer que lo más probable es que el autor sabía que estos hermanos también iban a recordar de las Escrituras o de su historia como pueblo, de personas que perseveraron en sus vidas por la fe. Él sabía eso. Muchos de ellos, como veremos en un momento, de estos santos están recordados o registrados en los libros históricos del pueblo de Israel. Y por ejemplo, lo primero que el autor les recuerda en el versículo 35 a estos hermanos es que él les dice: otros creyentes, más otros creyentes fueron atormentados, ¿cierto? Pero por su fe no aceptaron ellos el rescate. ¿Por qué? Porque su fin era obtener una mejor resurrección. Eso es lo primero que les dice el autor. Otros creyentes fueron atormentados, pero por su fe no aceptaron el rescate a fin de obtener una mejor resurrección. Ese término que utiliza el autor, y que en nuestra versión se traduce como atormentados, es un término griego que viene del verbo timpanizo, y que literalmente significa tormento físico o tortura. Eso es lo que significa. Pero ese término timpanizo surge en el idioma griego de un instrumento de tortura conocido como el tímpano. De ahí viene esa palabra timpanizo, que era una estructura circular a la cual se sujetaban los prisioneros para ser golpeados ya sea por látigos o por palos hasta morir. Ese era el tímpano, el famoso tímpano de la antigüedad. Y fue un instrumento usado por aquel perverso rey griego llamado Antíoco Epífanes, que vivió entre el siglo II y el siglo III antes de Cristo, y que es conocido por aquella gran persecución de judíos que él hizo durante su reinado. Y fue al instrumento al que este autor hace referencia, del que se habla también en el libro de los Macabeos, que trata de los sufrimientos del pueblo judío bajo el reinado de ese rey. El autor conoce de la historia de los judíos, que fue registrada también en los libros de los Macabeos, de ese instrumento por el cual fueron atormentados muchos judíos por su fe. Y quizás fueron de esos creyentes, como les digo, de lo que nuestro autor quiere recordarles a estos hermanos en Roma. Es lo más probable porque este término timpanizo es el mismo término que se utiliza en Segunda de Macabeos para hablar del el instrumento al cual fueron llevados estos judíos. Y debemos reconocer nosotros que estas historias del pueblo judío de la antigüedad debían ser bien conocidas por estos judíos a los cuales les estaba escribiendo el autor. Ellos sabían todo lo que sus antepasados habían experimentado. Ellos conocían su historia. Y el autor lo sabe. Y por eso les trae este recuerdo a sus mentes.
A pesar de que el libro de Macabeos no es un libro inspirado por Dios, y estos judíos lo sabían, todos los judíos sabían que no aceptaban el libro de Macabeos como un libro inspirado por Dios. Ellos sabían que no era escritura, pero aún así era un libro histórico para ellos, un libro que contenía la historia de su pueblo, especialmente de los sufrimientos que experimentaron muchos de sus antepasados. Por ejemplo, en el segundo libro de los Macabeos, en el capítulo 6, se cuenta que Antíoco había enviado a un hombre a la ciudad de Atenas para obligar a los judíos a que vivieran contrario a la ley de Dios, para que profanara también el templo de Jehová en Jerusalén, y lo dedicara al dios Zeus. Ese hombre empezó a hacer fiestas profanas en el templo, a promover actos de inmoralidad sexual en ese lugar. Empezó a colocar animales inmundos en el altar del templo y a prohibirle a los judíos a celebrar sus fiestas. Inclusive era prohibido a los judíos celebrar el día de reposo. Era prohibido que los judíos dijeran ser judíos. Y se les obligaba también a comer carne de animales sacrificados a los ídolos griegos. Y se nos cuenta en ese libro que los judíos que no aceptaban comer la carne de esos animales debían ser degollados. Tal fue la persecución en ese entonces contra los judíos, que se cuenta en ese libro de 2 mujeres que, siendo obedientes a la ley de Dios, recordemos que estos tiempos son tiempos del antiguo pacto, los judíos debían circuncidar a sus hijos, y 2 mujeres que acababan de dar a luz a sus hijos y los llevaron para ser circuncidados, cuando estos griegos, estos paganos, se dieron cuenta de que ellos estaban obedeciendo la ley de Dios y circuncidando a sus hijos, llevaron a estas 2 mujeres con sus hijos en el pecho y las tiraron de una muralla muy alta. Pero en ese tiempo también se cuenta de un judío anciano llamado Eleazar, a quien se le quiso obligar a él, a sus 90 años, a comer carne de cerdo. Obviamente eso era algo prohibido para los judíos en el antiguo pacto, y aquí estamos en el antiguo pacto. Ellos no podían comer esa carne. Y el rey Antíoco, sabiendo eso, queriendo profanar la religión de Dios, quería hacer que este hombre anciano comiera carne de cerdo. Y se le introducían en la boca al pobre anciano y él la escupía. Él no iba a comerla. Pero como se dice ahí en ese libro, un hombre bien conocido por los griegos, ellos lo toman al pobre ancianito, se lo llevan a un lado y le dicen esto: ¿por qué no le dices a alguien, a un familiar, un amigo, que cocinen una carne de un animal que no sea inmundo? Y entonces te la traen y hacemos pensar que es carne de cerdo y tú la comes. No estás comiendo carne de cerdo, solo hacemos aparentar que estás comiendo carne de cerdo, pero todos sabemos que no es así. Todo para no sufrir el castigo del rey, porque si él no comía iba a ser muerto. Y en el segundo libro de Macabeos se registra la respuesta de este anciano Eleazar a estos hombres. Y escuchen lo que les dijo: quítenme la vida de una vez. A mi edad no es digno fingir. No quiero que muchos de los jóvenes vayan a creer que yo, Eleazar, a los 90 años abracé una religión extranjera, y que a causa de mi hipocresía y por una corta y breve vida, ellos caigan por mi culpa en el error. Una breve vida, 90 años. Eso implica la fe de este hombre. Él sabía que esta vida es muy corta, pero la eternidad es muy larga. Con esto traería sobre mi ancianidad la infamia y la deshonra, dice. Además, aunque ahora evitar el castigo de los hombres, aunque ahora haciendo esto, comiendo carne, haciendo aparentar que estoy comiendo carne de cerdo para salvar mi vida, ahora evitar el castigo de los hombres, ni vivo ni muerto podría escapar de las manos del Todopoderoso. Él me ha prohibido comer de esa carne. Si yo quiero salvar mi vida ahora, no voy a escapar de las manos del Todopoderoso. Podría escapar de las manos de los hombres, pero no de Dios.
Por lo tanto, abandono esta vida con valor para mostrarme digno de mi ancianidad y dejo a los jóvenes un noble ejemplo, mostrándome dispuesto a morir valientemente por nuestras venerables y santas leyes. Habiendo dicho esto, nos cuenta ahí en ese libro que fue llevado al lugar del suplicio, al tímpano, para ser golpeado como un criminal. Y fue ahí donde los griegos mataron a este anciano a golpes. Escuchen lo que dijo Eleazar justo antes de morir. El Señor lo conoce todo sin error. Él sabe que aunque pude escapar de la muerte, él pudo haber escapado de la muerte, solo habiendo aceptado aquel cambio. Sufro en mi cuerpo terribles dolores a causa de los azotes, pero sabe también que en mi interior sufro con alegría por la reverencia que le tengo. Gozo da servir a Cristo. En 2 de Macabeos 7 se nos cuenta la historia de una madre y sus 7 hijos, a quienes el rey también quería obligarlos a comer carne de cerdo. Y para obligarlos a hacerlo, los castigó con látigos y con nervios de buey. Y se nos cuenta en 2 Macabeos 7 lo que le sucedió a esta familia. Por ejemplo, uno de los hijos le dijo al rey esto: ¿qué quieres saber al interrogarnos? Estamos dispuestos a morir antes que faltar a las leyes de nuestros antepasados. Estamos dispuestos a morir antes de quebrantar la ley de Dios. ¿Y qué sucedió? Bueno, se nos cuenta ahí que el rey mandó a poner en el fuego grandes sartenes y calderas. Y cuando estaban bien calientes, le ordenó a sus siervos a que le cortaran la lengua a ese muchacho, le cortaran o le quitaran el cuero cabelludo, le cortaran las manos y los pies, y cuando estuviera ya mutilado y bien caliente el fuego, lo pusieran a quemarse. Y ya mutilado fue echado en el sartén y murió quemado. Y sus 6 hermanos y su madre viendo todo. Luego se obligó a otro hijo, dice ahí mismo, a comer carne de cerdo, y él rehusó hacerlo también. Lo mismo que el primero. Pero noten lo que le dijo antes de morir al rey: tú, criminal, nos quitas la vida presente, pero el rey del mundo nos resucitará a una vida eterna a nosotros que morimos por sus leyes. Usted me quita la vida hoy, pero el rey verdadero me va a resucitar. El tercer hermano, antes de morir torturado, contestó algo similar: de Dios recibí estos miembros, pero por sus leyes los desprecio, y de Él espero recobrarlos. El cuarto respondió algo parecido: acepto morir a manos de los hombres, esperando las promesas hechas por Dios de que Él nos resucitará. Para ti, en cambio, no habrá resurrección a la vida, le dijo este hombre al rey. Al quinto lo torturaron, lo mataron ahí en ese famoso tímpano. Al sexto hijo también. Y se nos cuenta que este último no quiso comer carne de cerdo. Y viendo el rey que no quería hacer caso y no quería comer carne de cerdo, le dijo a su madre: vaya y lo convence para que coma y salve su vida. Vaya y convenza a su hijo. Vea lo que le ha pasado a los otros 5. Convénzalo para que no muera así, de que coma carne de cerdo. La madre va a él y en lugar de convencer a su hijo, se nos cuenta, le animaba diciéndole: no sé cómo aparecieron ustedes en mis entrañas. No fui yo quien les dio vida y el aliento, ni quien organizó su cuerpo. Es el creador del mundo que hizo todas las cosas, quien forma al hombre desde el primer momento. Él en su misericordia les devolverá la vida y el aliento, pues ustedes por las leyes de Dios no piensan en ustedes mismos. Él les devolverá la vida. Mueran, no importa. Él les dará la vida. Esas historias eran ampliamente conocidas por estos judíos, por todos los judíos. Y eran quizás las historias de aquellos creyentes del pasado que este autor quiere recordarles a estos hermanos.
Todos ellos eran ejemplos de creyentes que, a pesar de ser torturados por fe, no aceptaron salvar su vida aquí en la tierra. Ellos no aceptaron el rescate, la libertad, la redención, como se nos dice en el versículo 35, sino que prefirieron morir obedeciendo la palabra de Dios con el propósito de obtener ¿qué? Una mejor resurrección. Y de nuevo aquí vemos en este versículo inspirado por el Espíritu Santo ese tema tan importante en esta epístola. Lo que nosotros como creyentes tenemos en Cristo Jesús es lo mejor a todo lo demás. La resurrección que nos da Cristo es lo mejor. Porque los hijos de aquellas mujeres del Antiguo Testamento que vimos la semana pasada, a los que resucitaron Elías y Eliseo, esos jóvenes resucitaron en esta vida, pero solamente para volver a morir. Pero lo que Eleazar y estos hermanos sabían era que Dios le había prometido a los que vivieran por fe una resurrección muchísimo mejor. La resurrección a vida eterna, una resurrección para nunca más volver a morir. Y antes que apostatar de la fe, este hombre Eleazar prefirió morir. Antes que abrazar una religión extranjera, apostatando a la fe verdadera, al Dios verdadero, prefirió morir. Antes que desobedecer la palabra de Dios, estos 7 hermanos y su madre prefirieron morir sabiendo la promesa de Dios de que un día Él les daría una mejor resurrección, la vida eterna. Por su fe. Y por su fe ellos prefirieron escuchar, creer, confiar y obedecer todo lo que Dios les había dicho a ellos en su palabra, antes que obedecer al rey. Y por su fe fueron atormentados. En lugar de escoger su mejor vida ahora, porque eso es lo que hubieran obtenido, prefirieron morir. Estos hombres sabían que desobedecer a Dios podría hacer de su vida aquí en la tierra algo mejor, pero en la eternidad sería algo terrible. Ahora, el autor también afirma lo siguiente: otros creyentes por fe experimentaron vituperios y azotes, y más de esto, prisiones y cárceles. Literalmente lo que dice el autor es que por la fe otros creyentes fueron ridiculizados, hechos objetos de burla, azotados. Ellos sufrieron latigazos, puestos en cadenas y en cárceles. Y esto es precisamente lo que le sucedió a los profetas que Dios le había enviado a Israel. En 2 Crónicas 36, por ejemplo, leemos lo siguiente: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, de los profetas, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Muchos se burlaban de ellos. Del profeta Jeremías leemos lo siguiente en Jeremías 22: y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Del profeta Micaías se nos dice en 1 Reyes 22 que Acab dijo: toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y dirás: así ha dicho el rey, echad a este en la cárcel y mantenedle con pan de angustia y agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. Échenlo en la cárcel a este profeta. Todos estos hombres, los profetas especialmente, por su fe, por vivir creyendo, confiando y obedeciendo la palabra de Dios, no solo fueron ridiculizados por sus hermanos judíos, sino que fueron también encadenados y echados en las cárceles. Por vivir obedeciendo a Dios, por fe, fue que sufrieron estas cosas. Si hubieran desobedecido, como les digo, su vida hubiera sido mucho más fácil. Sus hermanos hubieran estado lo más contentos con ellos. El rey: ven aquí, estate conmigo en mi corte, come de mi mesa.
Pero eso hubiera implicado desobedecer a Dios. Hubieran tenido menos aflicciones, quizá sin aflicciones hubieran vivido con éxito, dinero, fortuna, pero hubieran desobedecido a Dios. Ellos prefirieron sufrir en esta vida por fe, temiendo a Dios, creyendo, confiando y obedeciendo su palabra, porque por fe sabían que desobedecerle a Dios traería consigo el castigo. Ahora, el autor desea recordarles muchos otros ejemplos. El autor aquí avanza, vemos cómo avanza muy rápidamente. En los versículos 37 y 38 le recuerda que otros creyentes por fe fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Por fe experimentaron todas esas cosas. El profeta Zacarías, por ejemplo, fue apedreado. En 2 Crónicas 24-21 leemos esto: pero ellos hicieron conspiración contra él, contra Micaías, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Este es el relato al que hace referencia el Señor Jesucristo. Lo mismo dice la historia judía del profeta Jeremías, quien nos cuenta la historia judía. Fue apedreado en Egipto por predicar contra los pecados de Israel. Apedreado. Otros, dice el autor, fueron aserrados. Una sierra les fue pasada en medio del cuerpo, tomados por las manos y los pies, mientras dos verdugos tomaban una sierra y se la pasaban en medio de su cuerpo. Y la historia judía también, en el libro apócrifo de la ascensión de Isaías, afirma que esa fue la suerte del profeta, quien por predicar en contra del pueblo de Israel, contra sus pecados, fue tomado por el pueblo y se le pasó una sierra de madera a la mitad de su cuerpo. Para nuestra versión menciona que otros creyentes fueron puestos a prueba. Solo quiero mencionar esto es una variante textual, es decir, en los manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento en griego, ese término no se encuentra. El manuscrito, el P46, por ejemplo, que contiene todas las epístolas paulinas y la epístola a los hebreos, no contiene esa frase, puestos a prueba. Eso lo contiene el texto recibido, que es un texto del siglo XVI. Y se cree que está ahí porque el copista, el escriba que estaba transcribiendo, le pareció la palabra puestos a prueba y aserrados y muertos a filo de espada son muy parecidas. Entonces probablemente copiando le pareció que la palabra puestos a prueba estaba ahí y la incluyó. Pero eso es una de las teorías. Pero en los manuscritos más antiguos no está, entonces por eso no vamos a hablar de ella. Pero podemos ver cómo muchos de estos hombres fueron puestos a prueba, fueron tentados. ¿A qué? A salvar su vida, ¿por cierto? Para no sufrir el castigo por fe. Pero ellos prefirieron más bien sufrir por fe antes que desobedecer a Dios. Pero dice el autor que otros fueron muertos a filo de espada. Un ejemplo de estos era Urías, el profeta. Jeremías 23-26 dice que Urías fue traído al rey Joacim, quien lo mató a filo de espada y echó su cuerpo en los sepulcros del vulgo. El rey mató a un profeta de Dios. La gran mayoría de estos hombres, de estos profetas de Dios, eran pobres. Literalmente estaban destituidos, carentes de cosas materiales. No tenían un hogar, sino que andaban de acá para allá. No tenían ropa lujosa que caracterizaba a los reyes. No andaban vestidos a la última moda. Andaban vestidos ¿de qué? De pieles de ovejas y cabras. Ellos no vivían para esas cosas. Por la fe más bien vestían pieles de animales, la vestimenta típica de los profetas de Dios.
de esos instrumentos que Dios usó para hablarle a su pueblo, que le decía a los hombres: nosotros dependemos de Dios, no de esta vida. En 2 Reyes capítulo 1, por ejemplo, llegan unos israelitas al rey de Israel con un mensaje que les había dado un hombre que se habían encontrado en el camino. Y el rey quiere saber quién fue el hombre que les dio tal mensaje. Y ellos le dicen: fue un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Y el rey supo inmediatamente quién era y les dijo: ese es Elías Tisbita, el profeta. Otros, dice, fueron angustiados, literalmente afligidos, maltratados. Tal es el caso de los profetas que vivieron en los tiempos de Jezabel y Acab. En 1 Reyes 18:4 leemos que muchos de los profetas de Dios fueron destruidos por Jezabel. En Amós 2:12 leemos que el rey afligió a los profetas de Israel. ¿Para qué? Para que no profetizaran contra el rey y contra el pueblo. Otros, dice el autor, anduvieron errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. El profeta Elías fue uno de estos ejemplos. Por obedecer a Dios anduvo por los desiertos, errante. A otros profetas, como leemos en 1 Reyes 18:4, Abdías, quien era el mayordomo de Acab, los escondió en cavernas para que Jezabel no los matara. De 50 en 50 leemos. ¿Y por qué fue que pasaron todas estas aflicciones estos santos de la antigüedad? Por fe. Por vivir sus vidas por fe, creyendo, confiando y obedeciendo la palabra de Dios y no la de los hombres. Temiendo por fe a Dios antes que a los hombres. Por preferir ser obedientes al Señor que los había rescatado antes que apostatar de la fe, volviéndose a una religión falsa, a una religión legalista, a una religión idólatra. Por esa fe fue que estos hombres, estos santos de la antigüedad, fueron perseguidos, muertos, fueron pobres y maltratados. Por esa fe. Y esto era lo que estos hermanos en esta iglesia debían recordar. Todos estos santos de la antigüedad hubieran tenido una vida más fácil, como dijimos, aquí en la tierra, si hubieran cedido ante las presiones del mundo. Su vida hubiera sido muchísimo más fácil si hubieran hecho lo que el mundo quería que ellos hicieran, si hubieran vivido como el mundo quería que ellos vivieran. Hubieran vivido sin ser ridiculizados por sus hermanos judíos, por sus familiares, sin ser objetos de burla. Hubieran quizás tenido una casa. Hubieran sido valorados por los hombres, tenidos en alta estima, honrados. Hubieran vestido diferente como el mundo. Pero por fe ellos no prefirieron una vida cómoda aquí en la tierra. Ellos prefirieron serle fiel a Dios y a su palabra antes que ceder a las presiones del mundo. Y era exactamente lo que estos hermanos debían hacer en este momento de su vida. Recordemos lo que están pasando estos hermanos. En este momento de sus vidas, 20, 30 años después de haberse convertido al cristianismo, de que Dios los haya salvado, ahora están siendo atormentados por el Imperio Romano. Muchos que estaban ahí en la iglesia ahora han apostatado de la fe porque encuentran en el cristianismo algo difícil. Están siendo ridiculizados por los judíos, están siendo atormentados por ellos y prefieren, es mejor vivir en paz aquí. Y muchos de ellos apostataron del cristianismo y dijeron: eso es falso, hay que volver a la antigua religión judía, hay que volver a los sacrificios, habiendo ya Cristo muerto y resucitado. Y ellos están experimentando estas cosas ahora y están dudando. Están pensando
pensando si es mejor estar en paz con el mundo ahora que estar viviendo como están viviendo. Es por eso que el autor les recuerda todos estos ejemplos de fe. Ellos debían recordar el Evangelio, poner sus ojos en el Señor Jesucristo por fe. Nuevamente, dejar de poner sus ojos en sus circunstancias, quitarlos de ahí, de estarse enfocando en eso y ponerlos sobre el Señor Jesucristo por fe. Continuar avanzando en su vida, escuchando, creyendo, confiando y obedeciendo todo lo que Dios ha dicho en su palabra a su pueblo. Recuerden, esto es lo que ellos han dejado, de escuchar la palabra. Sin importar lo que eso les costara, ya fuera que les costara la vida, el dinero, su casa, sus posesiones materiales, su familia, lo que fuera que les costara, lo que ellos debían hacer era continuar viviendo sus vidas por fe. Porque ellos es lo que han experimentado. El Imperio Romano ha venido y les ha robado a muchos sus posesiones. Los han metido en las cárceles. Y eso los tiene a ellos temblando. Pero cueste lo que les cueste, su propia vida, su dinero, sus posesiones, hasta su familia, ellos deben continuar viviendo sus vidas por fe. Esa es la vida del creyente. Su deber como cristianos era continuar viviendo sus vidas así, en medio de esas circunstancias tan contrarias y difíciles que estaban viviendo. Perseverando en la fe, recordando todo lo que el Señor les había dado a ellos en su Hijo Jesucristo, recordando el Evangelio. ¿Qué hizo Dios por mí? Me dio a su Hijo Jesucristo para salvarme, para darme la vida eterna, para perdón de pecados, para reconciliarme con Él, para yo, un injusto, ser justificado por la fe. ¿Qué más me dio en su Hijo Jesucristo? Todas sus promesas, incluyendo la vida eterna. Eso es lo que el creyente vive meditando por fe, recordando por fe, de la palabra. Ahí es donde están las promesas de Dios. Y eso es algo que nosotros mismos tenemos que ser recordados constantemente. Porque si hay algo de lo que debemos estar nosotros seguros es que a los creyentes se nos prometió una cosa: la aflicción. La aflicción. Muchos de nosotros hemos experimentado esto ya. Aflicciones terribles. Cáncer, enfermedades, el rechazo de nuestras familias por nuestra fe. Golpes. Yo no creo que aquí nadie haya experimentado ser despedido por causa de su fe. Pero eso es lo que hermanos en Estados Unidos y en Canadá están experimentando hoy en día. Y lo que nosotros vamos a experimentar. Persecuciones. Nosotros aún no estamos en eso. Pero hermanos, lo vamos a sufrir. Hermanos en Asia, siendo muertos por su fe, perseguidos por los musulmanes, muertos. Iglesias, pastores en Norteamérica que están siendo puestos en la cárcel, se les están cobrando miles de dólares como castigo por predicar la palabra de Dios fielmente. Pero eso fue lo que el Señor Jesucristo prometió. Él le dijo a sus discípulos en su discurso en el aposento alto lo siguiente en Juan 15: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y eso fue lo que los apóstoles experimentaron. Y todo discípulo de Cristo ha experimentado siempre de parte del mundo. El apóstol Pedro le dijo a las iglesias en la dispersión: si alguno padece como cristiano,
No se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Y lo mismo fue el mensaje del apóstol Pablo a los hermanos en Listra. Después de exhortarlos a que permanecieran en la fe, les dice esto: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Eso es lo que vamos a pasar. Tribulaciones, aflicciones en esta vida. Eso es lo que el Señor nos prometió. Eso es lo que encontramos, el testimonio del Nuevo Testamento para la iglesia. ¿Y por qué? Porque esa es la constante de la vida cristiana, la aflicción en esta vida. Y esa aflicción puede vestirse de muchas maneras. Como dijimos, persecuciones, muertes, burlas, ridículos, insultos, golpes, pobreza, enfermedades, despidos, lo que sea. Pero la manera en la que el creyente afronta todas esas aflicciones que Dios trae a su vida, si sufren por la voluntad de Dios o haciendo la voluntad de Dios, es por fe, es viviendo por fe. Así es como el creyente afronta esas aflicciones. Por fe. Creyendo, confiando y obedeciendo la palabra de Dios. Hermanos, las cosas en nuestra vida pueden parecernos muy terribles, pero el cristiano por fe persevera en medio de todas esas cosas porque sabe lo que Dios nos ha dicho en su palabra. ¿Qué nos ha dicho el Señor en su palabra? A nosotros, 2000 años después de que el Señor Jesucristo vino, de que Él lo envió a Él para vivir una vida perfecta, para que nosotros pudiéramos ser justificados por medio de Él, los creyentes. Y que Él, Dios lo envió a la cruz del Calvario y lo crucificó ahí, lo mató ahí, descargó la copa de su ira sobre su Hijo para perdonarnos a nosotros de nuestros pecados. Eso es lo que escuchamos nosotros y leemos una y otra vez en la Escritura. Ese es el Evangelio. Y nosotros vivimos por fe, escuchando, recordando, creyendo y confiando en la promesa del Evangelio. Y también en la palabra de Dios, Dios nos recuerda todas las promesas que Él nos ha dado en su Hijo Jesucristo a nosotros los creyentes. ¿No creen que eso nos va a ayudar a perseverar? Por supuesto. ¿Qué es la muerte comparado con lo que vamos a tener en la eternidad? ¿Qué dijo Pablo? Quisiera ya estar separado de mi cuerpo, porque sé que estaré con Cristo. Eso es la fe. Él sabe lo que nos espera. Abraham, ¿qué leemos de Abraham en Hebreos 11? Él no esperaba Canaán, una tierra caída. Él esperaba una ciudad cuyo constructor y arquitecto es Dios, la ciudad celestial. Por eso perseveró en esta vida, obedeciendo a Dios, andando de aquí para allá. Donde Dios le dijera que él iba, porque algún día él estaría en esa ciudad celestial que Dios le había prometido a él. Por fe, confiando en la palabra de Dios, las promesas de Dios. Y así es como el creyente persevera. Pero este concepto de fe, obviamente, sabemos, es totalmente opuesto al concepto de la fe que tienen muchos dentro del cristianismo. Estuve buscando algún sermón de este pastor guatemalteco, Cash Luna, sobre Hebreos 11. Y sí tiene. Pero no pude encontrar ninguno sobre este pasaje en Hebreos 11, 35 al 38. Porque la fe de la que habla el autor aquí, la que habla la Biblia aquí, es totalmente diferente al concepto de la fe que él y muchos otros predicadores de la prosperidad tienen de la fe.
Por ejemplo, estuve escuchando un sermón suyo hablando de Hebreos 11 y la fe. Y él contaba de una vez que Dios supuestamente, antes de que Dios le diera esa unción que él tiene, yo no sé cuál unción habla, que el Señor lo había confrontado a él audiblemente por su falta de fe. Entonces Luna cuenta cómo el Señor le dijo: tu problema es que no tienes fe, tienes dinero guardado, pero no tienes fe para comprarte un buen par de zapatos, caro. O sea, como diciendo, usted prefiere aferrarse a ese par de zapatos viejos que tomar ese poquito de plata que tiene ahí ahorrado y irse a comprar unos buenos zapatos y confiar de que yo le voy a dar esos zapatos y más dinero. Y él cuenta cómo ese mismo día, cuando supuestamente escuchó la voz de Dios, salió con su esposa, se fue al mall y se compró un par de zapatos bien caros y un montón de ropa bien cara. Y según él, fue ese día cuando, según él actuó por fe, que Dios le dio la unción de su ministerio. Pero ese concepto de fe de Luna, el mismo concepto de hombres como Joel Osteen, que ha sido ampliamente enseñado en su libro Tu Mejor Vida Ahora, no es el concepto bíblico de la fe. Para Luna y Osteen, la fe es como una fuerza que le permite al hombre obtener lo que quiere. Por ejemplo, Osteen dice: mientras lo puedas imaginar, mientras lo puedas ver, lo que tenemos que hacer es conceptualizar en nuestro interior antes de que lo lleguemos a recibir en el exterior. Si usted no piensa que puede obtener algo bueno, entonces nunca lo obtendrá. La barrera está en su mente. ¿Qué es lo que necesita entonces esa persona que tiene esa barrera en su mente? Bueno, según Osteen, lo que necesita es la fe. Usted debe, dice Osteen, empezar a mirar la vida por los ojos de la fe, viéndose a usted mismo elevándose a nuevos niveles, viendo su negocio despegar, viendo su matrimonio restaurado, viendo a su familia prosperar, viendo sus sueños hacerse realidad. Usted debe concebirlos y creer que es posible si es que va a tener la esperanza de experimentarlos. La fe en la enseñanza de estos hombres es esa fuerza que le permite a la persona hacer todo lo que él desea una realidad. Pero esto no es otra cosa que gnosticismo. Eso es misticismo. La fe bíblica, como la ha definido el autor de los Hebreos, contrario a lo que estos hombres predican, es lo que Dios le ha dado a un creyente para que viva su vida creyendo, confiando y obedeciendo su palabra. No para creer que Él tiene el poder para traer cosas a su vida, para crear cosas para su vida, sino para que viva creyendo y confiando en todo lo que el Dios del universo permite que nosotros experimentemos en esta vida para nuestro bien, y que es para nuestro bien. Esa es la fe que nos permite tener la victoria, pero es también la fe que nos permite, en la gran mayoría de las veces en nuestra vida, perseverar en medio de nuestras aflicciones. Esa fe. Todos estos hombres mencionados por el autor de los Hebreos en estos versículos, según Osteen y según Cash Luna, carecían de fe. Estos hombres que acabamos de leer, para ellos carecían de fe. Ellos no pudieron imaginarse tener vestidos caros, por eso andaban en pieles de cabras y ovejas, oliendo. Por eso no tenían una buena casa y andaban en cuevas y cavernas, porque nunca por la fe pudieron imaginarse una buena casa. Nunca anduvieron en un buen carruaje lleno de caballos como los reyes, porque por la fe nunca pudieron imaginarse ese carruaje. Si hubieran tenido fe según estos hombres, hubieran podido escapar de todo eso, hubieran podido dejar de ser pobres, tener buena ropa, buenas casas. Pero el testimonio del Espíritu Santo, como veremos dentro de 2 semanas, no es que estos hombres carecieron de fe verdadera, sino que su fe fue tal que el mundo no era digno de ellos. No es que carecían de fe, no, es que más bien tenían una fe tan inmensa que este mundo no era digno de ellos. Para Luna y Osteen, estos hombres no tenían fe. Para Dios, estos hombres tenían una fe inmensa. Y es esa fe, mis hermanos, por la cual el creyente puede avanzar en su vida cristiana. Solo así.
Solo así. No se va a quedar estancado, no se va a quedar dudando, no se va a quedar temiendo, no va a estar débil, no es por esa fe avanzando, creyendo, confiando y obedeciendo la palabra de Dios, perseverando. No importa lo que nos haga el mundo, no importa lo que nos diga, no importa lo que el mundo desee que nosotros hagamos. Ya sea el gobierno, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, hasta nuestra propia carne. No importa lo que nada de eso quiera de nosotros, el creyente continuará viviendo por fe, obedeciendo la palabra de Dios. Nosotros no vivimos para el mundo, no vivimos para complacer al mundo. Vivimos para sacrificarnos por Cristo, quien se sacrificó por nosotros. Vivimos para Él, porque Él vivió para nosotros y vive para nosotros. Como leímos hoy, por ejemplo, en Mateo capítulo 10. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama más a hijo que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. ¿Cuántas veces nuestros familiares no nos han dicho, como decía hoy el pastor Eric, que desobedezcamos a Dios para ir a una fiesta un domingo? El domingo es el día del Señor. Y en la ley moral, en los 10 mandamientos, se nos dice que los creyentes, que el pueblo de Dios deben santificar ese día, deben respetarlo, porque es el día del Señor. Es el día de reposo, el día que Dios le ha dado a su pueblo para adorarle a Él. El creyente lo debe guardar porque es un mandamiento. Pero ¿cuántas veces el mundo se viste como nuestros padres, nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros hermanos, y nos incitan a desobedecer a Dios, diciéndonos: es que usted siempre va a la iglesia, ¿por qué no puede un día venir con nosotros y disfrutar con nosotros? ¿Cuántas veces no somos incitados y desobedecemos a Dios así? Eso es incredulidad. ¿Cuántas veces los colegas, en mi caso por ejemplo, me llaman y me dicen: Eduardo, ayúdame en una cirugía el domingo, por favor? Yo sé que eso me van a pagar. Yo podría ir, pero estaría desobedeciendo al Señor por dinero. ¿Cuántas veces nos ridiculizan en los vecinos, nuestros amigos, en el trabajo? Porque no participamos de sus conversaciones, porque no nos reímos de sus chistes, porque no vemos los programas que ellos ven ahí mismo en el trabajo, en televisión, porque no participamos del grupo de WhatsApp donde comparten un montón de vulgaridades y se burlan de nosotros. Y somos tentados a que a lo mejor estoy bien con el mundo, no me ridiculizan, no se burlan de mí, pero participo de todo esto, que no es otra cosa que desobedecer a Dios. Eso es incredulidad. Eso no es vivir por fe. O vestimos como vestimos para no ofender al mundo. Inclusive ahí en Mateo 10 vemos que hasta nuestra propia carne. ¿No dice Jesús ahí? Si usted prefiere honrar más a su madre o a su padre que a mí, usted no es digno de mí. Si usted prefiere honrar a su hijo más que a mí, usted no es digno de mí. Y si usted no toma su cruz, ese instrumento de muerte, y mata su carne que lo quiere incitar a usted a pecar contra mí, y si usted cede a eso, usted no es digno de mí. El que prefiere hallar su vida aquí en la tierra, la va a perder. El que quiere estar bien con el mundo aquí, va a perder su vida. Pero el que la pierde aquí, la va a hallar. Esa es la promesa del Señor. Pero eso lo podemos hacer únicamente viviendo por fe.
por fe, creyendo el Evangelio, creyendo esa maravillosa historia de lo que Dios ha hecho por nosotros en su Hijo Jesucristo para rescatarnos de este mundo malo. Y creyendo que ese Dios fiel que no puede mentir nos ha prometido la vida eterna a nosotros, y que este mundo jamás se le podrá comparar a lo que vamos a tener nosotros algún día cuando Cristo venga. Es viviendo así. Solo así podemos perseverar. Y si usted no es creyente, usted debe entender una cosa, que es lo que esa es la enseñanza de la palabra. Todas estas personas que hemos leído y que usted ha escuchado en esta noche sufrieron en esta vida. Todos ellos sufrieron torturas terribles, como usted escuchó. Pero no fueron esos sufrimientos los que reconciliaron a estos hombres con Dios. No fueron sus sufrimientos los que llevaron a estos hombres al cielo con Dios. El Islam, por ejemplo, ¿qué es lo que dice? Que si usted sufre por Alá, si usted mata a un montón de personas, si usted se sacrifica usted mismo por Alá, Alá lo va a llevar al cielo y le va a dar 70 mujeres. Eso es lo que es la promesa. Eso no es cristianismo. Eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que ninguno de nosotros puede salvarse a sí mismo. La Biblia enseña que todos nosotros estamos muertos espiritualmente, bajo la ira de Dios por causa de nuestros pecados. Todos y cada uno de nosotros. La Biblia dice que Dios vio desde el cielo a los hombres y lo único que vio fue rebeldía, pecado. Si usted tiene una Biblia, lea el Salmo 53 o lea Génesis 6:5, donde dice esto. Eso es lo que vio Dios, eso es lo que ve Dios en este mundo. Hombres rebeldes. Pero fue precisamente por causa de nuestro pecado que Dios en su misericordia envió a su Hijo Jesucristo, y lo envió a esta tierra para que Él sufriera tormentos, aflicciones, golpes, azotes, ridiculizaciones, burlas, para salvar a su pueblo. Ese es el martirio que sí salva, el único martirio que puede salvar a un pecador, el de Cristo. Escuche lo que dice Isaías 53. 700 años antes de Cristo el profeta dijo esto, inspirado por el Espíritu Santo, hablando del Mesías, el siervo de Dios que vendría a salvar a su pueblo. Dijo: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Solo hay uno que pudo sufrir para salvar pecadores. Ese es Jesucristo. Ustedes han escuchado, yo no sé, quizá usted piense eso también.
Esas personas que han sufrido tantas cosas en la vida, cáncer, y se muere su mamá, y se muere su esposa, y se mueren sus hijos. Y muchas personas dicen, esa persona se merece el cielo, con todo lo que ha sufrido en la tierra. Esa es una mentira del infierno. Porque si esa persona que ha sufrido tanto en esta tierra no se ha arrepentido y no ha creído en este Salvador que Dios le dio al mundo, esta vida en la cual ha sufrido un montón será su mejor vida, porque en la eternidad pasará su vida por la eternidad en el infierno, si no ha creído. Es por eso que hoy le instamos a usted, y que el Señor le insta a usted a que usted se arrepienta de sus pecados y que confíe en el único Salvador que Dios envió a esta tierra para que, sufriendo Él, pudiera dar vida a su pueblo, a todos los que en Él creyeran. Y si usted hace eso, Dios le promete a usted la vida eterna. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Padre, por recordarnos una vez más el Evangelio precioso del Señor Jesucristo. Esas buenas noticias que tú le has dado a nosotros, los hombres pecadores, de que hay un camino, una manera para ser reconciliados contigo. Y ese camino es por medio de tu Hijo Jesucristo. Oh Señor, ayúdanos a nosotros, tu pueblo, tus hijos, a vivir por fe. Cada vez más, Señor, cada día más, que nosotros podamos vivir confiando cada vez más en tu palabra, obedeciéndote cada vez más, para que tu nombre sea glorificado. Oh Padre, santifícanos por medio de tu Espíritu Santo y tu palabra, para que nosotros podamos traer gloria a nuestra cabeza al Señor Jesucristo. Y hoy te pedimos, Señor, que salves a aquellos que aún están muertos en delitos y pecados, porque confiamos en esa promesa, que eres tú quien da vida y que tú escuchas a tu pueblo. Oh Señor, salva niños y adultos. Los niños que han estado aquí, Señor, que tú los salves por medio de la predicación de tu palabra. Abre sus oídos, abre sus ojos, y que hoy sea su día de salvación. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.